¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, que estas 2 semanas de vacaciones hayan servido para que se distrajeran un poco de las clases. Y bueno, tenemos que regresar a partir de ahora. Vamos a tener un periodo en el cual vamos a seguir con estas clases en línea y pues espero que tengan nuevamente pues la paciencia, la atención, la disposición para poder llevar a cabo pues sus cursos, ¿no? Recuerden que pues el mundo, cada quien desde su profesión está tratando de dar lo mejor para poder arreglar esta situación, ¿no? Y cada quien tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades para poder funcionar como sociedad correctamente, ¿no? Entonces les pido por favor, ustedes como estudiantes, sigan con sus estudios, sigan con su plan de clases que les vamos a dar los profesores, este, y respeten, ¿no?, las indicaciones, no le hagan caso a Javier Alatorre, respeten las indicaciones y no salgan por favor, a menos de que sea necesario, ¿no? Vamos a seguir con el tema en el que nos habíamos quedado. Sí, vamos a dar un recuento muy rápido del porfiriato, que ya lo vimos lo suficientemente bien en las clases pasadas. Y vamos a entrar a este nuevo tema, que es el de la Revolución Mexicana, ¿no? Que, pues como ustedes bien saben, es un efecto del porfiriato, ¿no? La Revolución Mexicana se lleva a cabo como consecuencia del porfiriato y de las condiciones de vida que tenían los mexicanos en aquella época. ¿Sale? Entonces vamos a irlo platicando en estas diapositivas. Bueno, como ustedes saben, el porfiriato duró de 1876, año en que Porfirio Díaz se pronuncia en contra de Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec y llega al poder, en el cual pues comienza a reelegirse en varias ocasiones, ¿no? Y a tomar el poder, un poder que extendió su dominio más allá de 30 años, ¿no? Entonces, esta etapa, como saben, tuvo dos formas de verse o dos situaciones, una de ventajas y otra de desventajas. Entonces, en el porfiriato, pues hubo un gran desarrollo de la economía mexicana, gracias a que el país, pues, se une al movimiento económico internacional que era el capitalismo y comienza su industrialización en base a la cesión de territorios y de recursos naturales a empresas extranjeras, además de que se otorgaban los permisos para dar mano de obra barata en el país y crear la infraestructura necesaria, es decir, caminos, vías de ferrocarril adecuadas para que las grandes empresas pues, pudieran tener una mejor logística en cuanto a la producción y la distribución de los recursos que iban extrayendo de México, ¿no? Esto hizo que se desarrollara fuertemente una clase social alta, ¿sí? Enfocada principalmente en las ciudades, en la cual pues se concentraba la mayoría de esa riqueza que se generaba en el país. También en esos momentos pues se establecieron, digamos, formas de arte y de moda muy similares a las que existían en Europa en el siglo XIX, ¿no? Principalmente en Francia. Sin embargo, la otra parte de México, el México profundo, digamos, vivía en unas condiciones de desventaja creadas propiamente pues, por el modelo económico, ¿no? En el cual pues existían cientos de miles de personas que trabajaban en haciendas,
dueñas, más bien propiedad de hacendados, que pues tenían grandes extensiones de tierra y producían distintas cosas como el enequén en Yucatán, eh, el algodón también, el café, y pues las personas pues tenían que prácticamente vivir en esos lugares en una condición de esclavos. Entonces el porfiriato se caracterizó por una filosofía propuesta por Porfirio Díaz de tener en el país orden y progreso, ¿sí? Es decir, tener una paz forzada en el país, digamos, orientada hacia una violencia a cualquier tipo de movimiento social, y tratar de mostrar progreso en el sentido de poder desarrollar tecnología para aumentar la capacidad económica del país, ¿no? El problema era la desigualdad que generaba pues esa condición. Entonces, para lograr el orden y el progreso se tuvo que recurrir a la represión social. Se reprimieron movimientos obreros como las rebeliones de Cananea y de Río Blanco, en las cuales pues, los obreros estaban organizándose para poder tener mejores condiciones de trabajo, mejor salario, y pues el gobierno decidió reprimir violentamente esos movimientos, ¿no? También muchos otros movimientos campesinos que habían, con el fin de recuperar tierras que habían sido robadas para formar parte ahora de las grandes haciendas, pues también eran reprimidas. Y también acuérdense que no había una libertad de expresión auténtica, a pesar de que en la Constitución ya venía como una garantía constitucional la libertad de expresión, pues era muy conocido como Porfirio Díaz a muchos de sus adversarios políticos y periodistas en contra del régimen, pues serán perseguidos y encarcelados en múltiples ocasiones. Es por eso que pues en 1910 eh, se desencadena totalmente el movimiento armado conocido en México como la Revolución Mexicana, ¿no? No es que fuera algo que sucedió de un día para otro, sino que ya en los últimos años del porfiriato pues había una condición social en el país que marcaba el rumbo hacia una rebelión nacional para poder cambiar pues las condiciones socioeconómicas y políticas que imperaban en el país, ¿no? Hubieron varias personas que son claves para entender el movimiento de la Revolución Mexicana y bueno, posteriormente vamos a platicar de eso. El fin de la Revolución Mexicana, hay distintos historiadores que lo demarcan en momentos distintos. Nosotros lo vamos a ver como fin en 1917, cuando se establece la constitución de ese año, que es la constitución vigente en nuestro país, ¿no? Para algunos historiadores, pues la Revolución Mexicana termina años después o en distintos momentos, ¿no? Pero nosotros lo vamos a ver al momento en que se establece la constitución de 1917. Bueno, vamos a ver a partir de ahora algunas imágenes que representan pues eh, la época de la Revolución Mexicana. Aquí la primera imagen que vemos pues son unos niños trabajando, algo que era muy usual en aquella época también, ¿no? El trabajo infantil pues era una situación normal, e inclusive pues los niños ayudaban muchas veces a sus familias a poder cumplir con los trabajos que se necesitaban. Esta otra imagen es de algunos mexicanos trabajando en una hacienda del Enequén, situación que ya ustedes conocieron con la lectura del libro de México Bárbaro. Quien tenga la oportunidad de seguir leyendo los siguientes capítulos,
se pone muy interesante porque se empieza a descubrir, o el periodista empieza a descubrir cómo la red de esclavitud que existía en las haciendas de Yucatán marcaban la situación de que Porfirio Díaz tenía el conocimiento de esta situación, ¿no? Se podría llegar a pensar que a lo mejor eran situaciones que escapaban más allá del control del presidente de la República, pero no era así. Inclusive su hijo y su sobrino estaban muy inmiscuidos en esta pues trata de personas que derivaba a una esclavitud de varios grupos indígenas en México. Aquí en esta imagen vemos a un rural que eran, digamos, la policía que tenía Porfirio Díaz encargada de mandar pues a las zonas rurales del país para apaciguar los movimientos de rebelión que comenzaban a surgir en distintos lugares, ¿no? Los movimientos de rebelión surgieron tanto en el sur, en la península de Yucatán, como en el sur en Oaxaca, en Guerrero, en el norte, en Chihuahua, en Sonora, ¿sí? En distintos lugares al mismo tiempo comienzan a surgir pues movimientos de rebelión y se comienzan a mandar a este brazo armado pues del gobierno, que eran los rurales. El fusilamiento o el ahorcamiento pues eran las maneras más comunes durante la Revolución Mexicana, en las cuales se trataba de destruir estos movimientos sociales violentos, que también eran violentos, para tratar de seguir con el régimen y con el control de la población, sobre todo pues en las ciudades, ¿no? Que el germen de estas revueltas originadas en las zonas rurales pues no llegara a las ciudades, que pues terminó llegando, ¿no? Bueno, en las siguientes clases ya vamos a ver esto de la Revolución Mexicana de una manera mucho más cronológica, más detallada, para que puedan entenderlo mejor. Aquí en este momento solo vamos a dar un repaso de algunos de los personajes más relevantes que participaron en el movimiento. El primero pues es Francisco I. Madero, que es el fundador del Partido Liberal o del Partido Antirreeleccionista, y una de las principales caras del movimiento de revolución en nuestro país, ¿no? Él luchaba porque hubiera un sufragio efectivo, es decir, que el momento de la votación y el resultado de las votaciones pues fuera real y fuera legal, y aparte predicaba la no reelección, algo que Porfirio Díaz en su tiempo de juventud pues estaba de acuerdo, y que termina pues eh, poniéndose en contra, ¿no? Haciéndolo en varias ocasiones. Bueno, aquí vemos a los hermanos Flores Magón, fundadores del Partido Liberal Anarcosindical. Eran quizá pues, los personajes más radicales de la lucha de la Revolución Mexicana. Ellos participaron de una manera más activa como periodistas, ¿sí? Su último periódico fue el periódico Regeneración, que era uno de los más críticos en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Inclusive ellos son las personas que Turner encuentra en la cárcel en Estados Unidos, y ellos son los que le piden que vaya a las haciendas enecaneras de Yucatán para que documente de primera mano pues, lo que estaba sucediendo en el país, ¿no? Emiliano Zapata, que es otra de las grandes figuras del movimiento de la revolución, el caudillo conocido como el caudillo del sur, luchaba por la tierra y la libertad en las zonas rurales, porque los indígenas y los campesinos
volvieran a obtener primero pues la tierra que les había sido arrebatada y que había sido puesta al servicio de los grandes hacendados, y por otro lado pues también la libertad que tenía que ganarse para pues no seguir viviendo en ese régimen en el que vivían pues algunas personas de esclavitud. Pancho Villa, que era el caudillo del norte, junto con Pascual Orozco, que también fue muy importante, fueron los principales impulsores de la revolución armada en el norte del país. Generalmente se le reconoce por ser un revolucionario mucho más sanguinario. Sin embargo, pues hay que darnos cuenta de que pues fue una guerra armada básicamente entre el gobierno y la población, y pues tenía que surgir esta parte del ser humano de tratar de ser libres a cualquier costo, ¿no? Y entonces pues Pancho Villa utilizó sobre todo pues la fuerza armada para poder pelear en contra del régimen porfirista. Otro personaje trascendental de la Revolución Mexicana es Victoriano Huerta, quien era uno de los principales generales de Porfirio Díaz a finales de su gobierno, y que cuando posteriormente Francisco I. Madero logra llegar a la presidencia, pues cometió el terrible error de nombrarlo dentro de su gabinete de gobierno, por lo cual Victoriano Huerta pues traiciona eventualmente a Francisco I. Madero en la conocida como la decena trágica, ¿no? Ya lo veremos en las siguientes clases más detallado. El papel que tuvo este personaje en la Revolución Mexicana. Y finalmente Venustiano Carranza, que era parte del Partido Liberal, es conocido como pues quien logró llevar a cabo ya el triunfo de la revolución al momento de establecer la nueva constitución, la constitución de 1917, que es la constitución que hasta hoy en día sigue rigiendo pues las leyes, los derechos y las obligaciones tanto del gobierno como de las personas en México.